Hola, buenas noches. Bienvenidos a la cápsula Vida Mejor. Esta cápsula tiene como objetivo darle algunos pequeños consejos en un breve tiempo para que usted mejore su relación con Dios y su vida espiritual. Soy el pastor Eduardo Ortiz de Ministerio Internacional Vida Mejor. Quiero enseñarle un poco acerca de a orar se aprende orando. Podrán existir muchos libros sobre el tema, pero lo cierto es que a orar se aprende orando. Es un proceso que demanda ir una y otra vez a la presencia del Padre Celestial. Y es posible que quizá al comienzo sientas cansancio o rápidamente creas que se te acabaron las palabras. ¿No te ha pasado? No obstante, pronto, y si perseveramos, vamos a empezar a desarrollar una intimidad con Dios. Ten en cuenta que nadie te va a enseñar a orar. Aprendemos a orar orando. Uno de los conceptos que solemos olvidar es que nadie puede enseñar a orar a otra persona. La oración es algo que yo tuve que aprender por mí mismo. Y cada persona tiene que aprender a practicar por sí mismo. Yo podría compartir contigo algunas promesas bíblicas, ¿verdad? Algunas de mis propias experiencias o experiencias de mis amigos, pero realmente no te puedo enseñar a orar. La oración es como la natación. Esta se practica y se hace en forma individual, ¿verdad? Puedes tú tener manuales sobre la oración, puedes oír cómo oran por otras personas y puedes oír lo que esas personas dicen sobre la respuesta a sus oraciones. Pero hasta que tú no empieces a orar, no sabrás lo que en verdad es la oración. Para aprender a orar, necesitas empezar a orar. No demores un minuto más. Si la oración todavía no es algo que practicas diario, algo emocionante en tu vida, y te lo digo por experiencia, ¿verdad? El aprender a orar es una de las mayores inquietudes que ha tenido la cultura cristiana y, y los creyentes. Cuando leemos en las escrituras, en Lucas 11:1 dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y probablemente tú eres uno de aquellos que han sentido frustración porque comenzaste a orar y de repente encontraste con que ya no tenías más palabras, con que se te acabaron las palabras, ya no había más que decirle a Dios. ¿Sí? Tus oraciones se limitaron a unos pocos minutos y a todos nos ha pasado. No te preocupes, a todos nos ha pasado. ¿Sí? Yo creo, sin temor a equivocarme, que todos hemos vivido esa situación y en ocasiones puede resultar frustrante. El apóstol Santiago hizo en el primer siglo de nuestra era, escribió su carta e hizo una declaración que me ha dado en qué pensar, ¿verdad? Y sin duda, cuando tú lo leas, pues también. Dice en Santiago 4, capítulo 4, versos 2 y 3, dice, aun cuando se lo piden, cuando le pedimos a Dios, dice, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Y ahí está una de las muchas razones por las cuales los primeros cristianos, ¿verdad?, creían que no recibían respuesta a sus oraciones. Como también nosotros podemos pensarlo hoy. Así es que, entonces, ¿cuál es el centro del asunto? No sabemos orar, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a orar orando, ¿verdad? Nuestro amado Jesús oraba y bastante.
Y él aprendió el secreto de la oración, porque era Dios hecho carne, me podrías decir, pero no obstante, debemos recordar que él estaba desarrollando su ministerio terrenal. Vivió la experiencia como nosotros tenemos que vivirla hoy en día. En el Evangelio leemos que inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Y mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mateo 14, 22 al 23. El Señor Jesús era disciplinado, ¿sí? No comenzaba ni terminaba la jornada sin que hubiese oración de por medio. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? En este tiempo y en todos los tiempos, sean buenos o sean malos. No hay otra forma. A orar se aprende orando. Espero que esto te resulte enriquecedor para tu vida espiritual y desarrolles esa maravillosa disciplina de ir siempre a la presencia del Padre. Amén. Me gustaría orar contigo ahí, ¿verdad? Para que oremos juntos y le pidamos al Señor que te enseñe a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti, reconocemos que no sabemos orar, pero en esta noche te pedimos, enséñanos a orar. Así como tus discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Hoy te pedimos también que tú nos enseñes a orar. Haremos nuestra parte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Eduardo Ortiz de Ministerio Internacional Vida Mejor. Dios te bendiga. Hasta pronto.